Hola, bienvenidos a un nuevo curso aquí en la Academia de Arquitectura de Trignum. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de creatividad y la creatividad es algo súper importante, es la base de nuestro trabajo. Los arquitectos por naturaleza tenemos que ser creativos, tenemos que buscar soluciones dependiendo de las tecnologías, de las modas, de las cosas que van saliendo, que van surgiendo. Y estas pequeñas técnicas de creatividad que vamos a ver en estas siguientes 5 lecciones son fundamentales, son las cosas más básicas que debes saber sobre creatividad. Son unas herramientas súper sencillas pero poderosísimas que si las implementas como si fueran un hábito, como si fueran parte de tu día a día, vas a tener resultados increíbles, vas a ser una máquina de ideas creativas, pero siempre y cuando las implementes y las conviertas en parte de tu vida. Eso es lo importante de la creatividad, que poco a poco te vayas a convertir en una persona creativa, que puedas tener estas pequeñas técnicas en tu día a día para que empieces a ver el mundo de otra manera y empieces a enfocarte en las cosas importantes y en las cosas en las que nadie se hubiera fijado. Y ahí es donde está la creatividad, en diseñar y crear cosas que a nadie se le hubiera ocurrido y que al final, en retrospectiva, digas, pues es que por cómo que a nadie se le había ocurrido esto. Eso es lo importante de la creatividad, que en retrospectiva sea muy lógico lo que hayas hecho. Entonces cuando llegas a esa situación, en ese caso que tú lo ves y dices, pues es que así debió de haber sido, en ese momento es cuando te das cuenta que tuviste una idea verdaderamente creativa y poderosa. Entonces en las siguientes 5 lecciones te voy a enseñar algunas técnicas de creatividad, las más sencillas, las más básicas, y en otras lecciones más avanzadas vamos a ir compartiendo otras técnicas más avanzadas de otro tipo, para otro tipo de cosas. Entonces la idea es ir teniendo así como que técnicas de creatividad 1, 2, 3, 4, 5, 100, las que ustedes me pidan, en las cuales te explique algunas de las técnicas más útiles que puedes utilizar. La mayoría de las técnicas que te voy a platicar el día de hoy las saqué del libro de Pensamiento Lateral de Edward de Bono. Es un libro bastante interesante, muy, muy padre. Tiene muchas técnicas, muchas herramientas que puedes utilizar. Y yo te voy a compartir unas de estas. La primera técnica de la que te quiero hablar, como habrás visto en el título de la lección, es la pausa creativa. ¿Qué me refiero con la pausa creativa? Mira, es muy difícil que le exijas a una persona que sea creativa. O sea, tú no puedes llegar a decir, oye, es que quiero que tú seas más creativo. No puedes pedir eso, no le puedes exigir a alguien que sea creativo. Lo que sí puedes hacer es que esa persona le dedique un momento a pensar de manera creativa. El simple hecho de cambiar este enfoque de la manera en que ataca las cosas no se convierte como un ataque, no se convierte como una exigencia, sino se convierte como una alternativa. Entonces, la pausa creativa es una interrupción de la rutina para prestar más atención a algo de manera deliberada. Entonces, si tú le pides a esa persona que piense de una manera creativa, entonces se va a poner a pensar o va a prestar más atención a ciertas cosas que normalmente no le prestaría atención. A la larga, el pensar de esta manera creativa va a hacer que esta persona, después de forzarse a pensar de manera creativa, acabe por coincidencia teniendo una idea creativa. Esta es una pregunta súper poderosísima. ¿Nos detenemos porque queremos ser más creativos o somos más creativos porque nos detenemos? El simple hecho de pensar en algo que no pensaría es una herramienta súper poderosa para generar nuevas ideas. La pausa creativa no tiene que ser provocada. No tienes que decir, a ver, cada 15 minutos me voy a detener a pensar de manera creativa. Simplemente es tomar conciencia de que te vas a detener un momento para reflexionar y para realizarte algunas preguntas. No tiene que haber un motivo para que te detengas, al contrario. Porque si caes en el juego de tener motivos para frenarte, entonces solo te vas a poder frenar o solo vas a tener esa pausa creativa cuando existe una justificación, que no es el punto de la pausa creativa. Es cierto que a veces que te vas a dar cuenta, que tú como pensador te vas a dar cuenta de que tienes que parar, que tienes que pensar, que tienes que ver algo. O sea, hay veces que es muy obvio, pero la idea de la pausa creativa es que no tiene que ser precisamente así. Los mejores resultados se dan cuando alguien se detiene a reflexionar algo que a nadie se le hubiera ocurrido. Entonces, ¿nos detenemos porque queremos ser más creativos o somos más creativos porque nos detenemos? En realidad es que es un poco de los dos. La pausa creativa es un esfuerzo deliberado, no es el resultado de una inspiración que de repente te llegó
Tú tomas la pausa creativa cuando así lo deseas, cuando tienes ganas de hacerlo, cuando tienes ganas de ser más creativo. Es como si caminaras por el bosque y si vas muy rápido, que sería como tu vida normal, que vas todo acelerado, que vas en chinga, que no te paras, no te das cuenta de las flores que crecen al lado del camino, no te das cuenta de los árboles que pasas, de los frutos que tienen, porque vas muy rápido, concentrado en llegar rápido. Entonces, si te detienes un momento, te puedes dar cuenta de todas las cosas que hay alrededor de ti. Entonces, cuando diseñamos, tenemos tanta prisa por entregar, tenemos los tiempos encima, tenemos el cliente que ya le urge empezar, tenemos que entregar los permisos, necesitábamos entregar el plano para cobrar, para poder pagar las facturas, en fin. Tenemos tanta presión por las entregas que a veces que no te detienes a pensar si lo que estás diseñando, lo que estás haciendo y la manera que lo estás haciendo y todo lo que estás haciendo es la mejor manera de hacerlo. Entonces, no hay ninguna garantía de que en cada pausa creativa vaya a salir una idea creativa. Pero si sigues invirtiendo tiempo en esto, tarde o temprano vas a encontrar una idea creativa. Entonces, ¿qué debo hacer en estas pausas? En realidad, no hay un método, no hay algo, no hay así como los pasos que debo de seguir cada que tengo una pausa creativa. Simplemente es detenerte y pensar en alternativas de cualquier cosa que estés haciendo. Si vas caminando por la calle y ves un poste de luz, dices, ¿qué otra opción habría para ese poste de luz? O si ves la basura tirada en la calle, dices, ¿qué otra opción habría para la basura? Si ves un graffiti en una pared, ¿qué otra opción habría para ese graffiti? Simplemente es interrumpir el flujo del pensamiento y preguntarte cosas cotidianas que estén pasando para que te den acceso a la creatividad. Entonces, la pausa no debe ser larga, simplemente te detienes y reflexionas un momento de lo que tú quieras. Si estás dibujando un plano y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy poniendo un cuarto de lavado en planta baja? ¿Por qué estoy poniendo las recámaras arriba? ¿Por qué no las pongo abajo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no muevo O sea, simplemente es detenerte un momento y ponerte a reflexionar si lo que estás haciendo es la manera correcta de hacerlo. ¿Por qué estoy diseñando en AutoCAD? ¿Por qué estoy diseñando en Revit? ¿Por qué estoy haciendo lo que sea? Simplemente es preguntarte todo lo que estás haciendo. La pausa creativa es un procedimiento simple, leve, nunca debe de convertirte en un desafío, no debe ser exigente, siempre debe ser algo súper ligero para que no lo sientas así como que es un castigo, como que tengo que pensar en pensamiento creativo. Entonces, gran parte de nuestro pensamiento es reactivo. Esto se refiere a que hacemos las cosas porque las tenemos que hacer, en el momento que las tenemos que hacer, sin pensarlas porque siempre se han hecho así, porque siempre ha sido así, porque se acostumbra que lo hagas así, porque lo he hecho así toda mi vida y siempre ha funcionado. Entonces, la pausa creativa es simplemente observar algo que no observaría normalmente. Quiero observar esto, quiero ver los árboles, quiero ver las plantas, quiero pensar el por qué de este árbol está aquí, o quiero pensar sobre este tema. Será la única manera en que puedo hacer esto. En sí esa es la pausa creativa, simplemente detenerte, reflexionar y pensar. Entonces, debe ser simple, debe ser leve, no debe ser un desafío. Entonces, el segundo punto importante del pensamiento creativo es que pensemos en una manera de poder almacenar estas ideas que surgen. Puedes ir caminando en la calle, te puedes preguntar algo padrísimo, te puedes llegar a la mejor idea del mundo, pero lo más seguro es que dentro de 5 o 10 minutos ya se te olvidó, ya pensaste en otra cosa y ya se te fue la idea. Siempre hay que estar ahora sí que bien equipados, con un cuadernito para poner notas, con un celular, con la aplicación que necesitas para tomar notas ahí en la primera página, luego, para que yo le apriete un botón y en ese momento me salga dónde tomar la nota. Por ejemplo, si tienes un Apple Watch, le pones, oye, recuérdame esto, y ya después cuando llego desarrollo la idea. Siempre tenemos que estar bien armados para que cuando llegue esa idea, pues no se nos vaya. Hay un libro que leí hace poco que dice que las ideas son como seres vivos y que buscan nacer, que buscan salir, que buscan salir a la luz, generarse. Cuando tú no las sacas a la luz, cuando tú no las generas, cuando tú no las sacas, entonces alguien me lo va a hacer y la idea se va a ir para otro lado. Entonces es importante que tengamos herramientas para poder capturar estas ideas. Y otra cosa es que también hay veces que la pausa creativa puede ser salir a caminar, regar las plantas. La actividad física estimula el pensamiento creativo
Y si lo combinas con el enfoque, que es una de las herramientas que vamos a ver esta semana, vas a poder obtener muy buenos resultados. Entonces eso es todo por esta primera técnica. Espero que te haya parecido muy interesante y nos vemos en la siguiente lección.